Hola y bienvenido a otra edición más de Vive tus sueños, no tus miedos, el podcast. Soy tu coach Eli Santiago y te ayudo a vivir de forma más tranquila y significativa a través del descubrimiento de tu propósito de vida y de tu renovación espiritual y mental. Y de eso se trata este podcast, poderte darte esas herramientas, poder brindarte inspiración para que venzas tus miedos, para que puedas vivir una vida libre de ansiedad, de buen manejo de tu ansiedad y tu estrés. Todos esos temas los tocamos aquí. Y te pido que si te gusta el contenido, te suscribas a este podcast en tu plataforma favorita. Y si nos ves a través de YouTube, suscríbete en este mismo instante, dale like a este video y activa la campanita para que seas notificado cada vez que subamos un contenido. Y en este día estoy muy contento con este podcast porque el tema de hoy es qué es la ansiedad y cómo manejarla. Un tema sumamente importante y quiero rapidito entrar al tema porque tenemos mucho material que cubrir. Esto va a ser un episodio sumamente importante para que puedas compartirlo con tus amigos, personas que estén también pasando por esta situación. Así que vamos a estar hablando, te hago un resumen de lo que vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando de qué es la ansiedad, cuál es la diferencia entre estrés regular y la ansiedad, cuáles son los tipos de ansiedad, cuándo debería buscar ayuda y qué hacer si piensas que tienes ansiedad o estás pasando por ansiedad. Un tema el cual me apasiona y llevo estudiándolo por muchos años. ¿Por qué? Porque pasé por ataques de pánico, como lo pueden ver todo aquel que sigue este podcast. Inclusive, pues voy a dejar el link al primer episodio y a varios episodios más donde hablo y hablamos más en profundidad de lo que es un ataque de pánico y cuáles son, pues, lo que distingue un ataque de pánico y demás. Así que voy a dejar esa información en este podcast, así para que puedas saber un poco más de mi experiencia y les dejo el link a ese primer episodio. Así que vamos a comenzar con qué es la ansiedad. La ansiedad básicamente es un mecanismo de defensa del cuerpo ante una amenaza. Así que esa es una manera donde el cuerpo se defiende. Así que ese es un mecanismo, ¿no? Están involucrados las emociones, pero ese es ese mecanismo. Este mecanismo de defensa se le llama en inglés flight or fight, la respuesta del el flight or fight, que en español es pelear o huir. Claro, en realidad son tres: pelear, huir o quedarte paralizado. Y el ejemplo que yo siempre utilizo, si en tu hogar, en tu casa, va a entrar un ladrón, ¿no? A robar. Claro, no va a entrar a saludarte, correcto, pero va a entrar a robar. Tú tienes, tu organismo va a funcionar en tres opciones, ¿no? Vas a pelear esa amenaza o vas a huir, ¿verdad? De eso o te vas a quedar paralizado. Pero en este programa nosotros nos concentramos, como estamos hablando de ansiedad, nos concentramos más en pelear o huir, porque la respuesta de parálisis normalmente pues no se da mucho cuando hablamos de ansiedad o hablamos de ataques de pánico, ¿ok? Así que ese sistema de pelear, huir, se activa y es activado por el sistema nervioso autónomo. ¿Qué es el sistema nervioso autónomo? Es parte de ese sistema nervioso, ¿no? Del cuerpo. Se le conoce también como el subconsciente, ¿verdad? Lo podemos engavetar en esa palabra. Y regula todas las actividades inconscientes que nosotros tenemos, ¿no? Todo ese inconsciente, la respiración, tú no piensas para respirar, tú no piensas para hacer digestión, ¿no? Tú no dices, un momento, déjame un momento, déjame darle la instrucción a mi cuerpo. Ya almorcé, ¿verdad? O comí. Necesito darle instrucciones para que mi cuerpo haga digestión. Eso no, no sucede, ¿correcto? ¿Por qué? Porque este sistema nervioso autónomo es el que se encarga de regular
esas actividades del cuerpo, ¿correcto? Entonces, el sistema nervioso autónomo tiene una división, o dentro de ese sistema está el sistema nervioso simpático, ¿verdad? Y ese sistema nervioso simpático está encargado de esa respuesta, de la respuesta de pelear o huir. Y si tú estás enfrentando una amenaza, tú y vas a enfrentarte a este ladrón, siguiendo el ejemplo del ladrón, o vas a huir, tú necesitas ciertas características o que tu cuerpo entre en una frecuencia cardíaca acelerada. Pues de eso se encarga el sistema nervioso simpático. Entonces acelera la frecuencia cardíaca, por ejemplo, aumenta la presión arterial, ¿verdad? La frecuencia respiratoria y los tamaños de las pupilas. También hace que los vasos sanguíneos del cuerpo se estrechen y reduce los jugos digestivos. ¿Por qué? Porque prepara al cuerpo, ¿verdad? Prepara al cuerpo para pelear. Y para tú pelear, ¿qué necesitas? Necesitas que tener sangre en los músculos. Para tú huir, ¿qué necesitas? Que toda tu sangre vaya a las piernas, ¿no? O sea, para que puedas correr mejor. Así que es bien importante entender esto porque todos tenemos ese sistema de ansiedad, ¿ok? Y esto es bien importante entenderlo si conoces a alguien, o sabes de alguien, ¿verdad? Porque hay mucha desinformación de este tema y a veces pues lo tratamos bien básicamente. Y esto es un tema, y conjuntamente con la depresión, son temas sumamente importantes, sumamente que todos debemos saber, todos debemos entender por lo menos lo básico. Así que un poco de ansiedad es normal, número uno, y no tan solo normal, necesario e importante para el organismo. ¿Por qué? Porque te prepara para no tan solo una amenaza, ¿verdad? También, por ejemplo, estás estudiando, estás en la universidad y vas a tomar un examen. Pues ahí este mecanismo te ayuda a que puedas estar más enfocado, más preparado para entonces enfrentar, por ejemplo, el examen. Y quiero decir algo sumamente importante en este momento, esto es bien, bien, bien importante, es que la ansiedad no es una debilidad. Muchas veces, si yo en mi vida tal vez no he pasado por eso, muchas veces siento que, o puedo estar prejuiciado con las personas que padecen ansiedad y decir cosas como que, ay, esta persona es que es débil, no es fuerte. No se trata de debilidad, no se trata de fortaleza. ¿Ok? Tildamos a la persona o decimos, oh, esta es débil emocionalmente. Se clasifican también las personas que son como débiles espiritualmente, o se pueden clasificar como mediocres. Esa persona es mediocre. No es que la persona tiene que ser más fuerte, o sea que no, tú tienes que ser más fuerte. No, la ansiedad no se trata de eso. Ya vemos, es un sistema y para muchas personas la pueden activar y pueden tener problemas con desórdenes de ansiedad, pero no tiene que ver nada con debilidad. Simplemente son desórdenes que, que, que se activan por muchas razones también, que vamos a discutir eso un poco más adelante. Pero es bien importante eso. Cuando escuches personas tal vez que están diciendo, pues, esa persona es débil emocional porque está pasando ansiedad, esa persona no tiene la más mínima idea de lo que está hablando, ¿ok? No desconoce totalmente. Y por eso es que hacemos este podcast para que la gente esté orientada y sepa. Simplemente es eso, es un sistema que muchas veces va a fallar en identificar las amenazas. Y esa es la situación. Este sistema está diseñado para amenazas de vida o muerte, como el ejemplo del ladrón, como si estás en la selva y ese es el ejemplo clásico que siempre ponen, ¿no? De un tigre que te está atacando o un animal salvaje que te va a atacar. Ahora, hoy en día, este sistema, y esta es la situación, por qué enfrentamos tanto ansiedad, este sistema se activa con cosas que no son situaciones de vida o muerte.
Hoy las amenazas, no estamos enfrentando amenazas de vida o muerte todo el tiempo, ¿correcto? Estamos en la oficina, pero tenemos la amenaza, nuestra mente, nuestra psiquis. Entonces, por ejemplo, ve en mi trabajo, si tengo un jefe que es controlador, tal vez un jefe que es, podemos decir que es dominante, pues nuestra mente puede entonces ver ese jefe, esa presión, ¿no? Que está ejerciendo esa persona, la ve como una amenaza de vida o muerte. No es una amenaza de vida o muerte, pero ese mismo sistema de pelear, huir, es activado. Y ahí es que entra entonces la ansiedad, ¿ok? Entonces, tenemos presión en la casa, tenemos presión de llegar a tiempo a ciertos lugares, responsabilidades. Entonces, todo eso entonces activa este sistema de defensa. Y el problema es que si entonces nosotros no sabemos identificar qué amenazas están activando este sistema, entrar en este sistema de pelear y huir todo el tiempo activa ciertas hormonas y ciertos neurotransmisores que son mensajes químicos en el cerebro que, por ejemplo, aumentan el cortisol. Y entonces el mucho cortisol es bueno. Este sistema funciona bien para pequeños instantes donde somos amenazados, pero a largo plazo, y este es el problema, y por eso es importante entonces manejar la ansiedad. ¿Por qué? Porque a largo plazo es que está la situación y es que está el problema, porque este sistema no está diseñado, no está creado, ¿verdad? Nuestro cuerpo para mantenerse de esa manera por mucho tiempo. Y ese es el problema. Por eso es importante, entonces, que puedas manejar el estrés, que puedas manejar la ansiedad. Así que queremos entrar al próximo tema, que es cuál es la diferencia entonces, Coach Eli, cuál es la diferencia entre el estrés regular y la ansiedad. Pues número uno, el estrés regular lo puedes identificar directamente con una causa específica. Ok, estoy teniendo estrés porque tengo mucho trabajo, ¿verdad? Tengo que terminar, tengo fechas límites, eso provoca estrés normal que todo el mundo tiene, ¿no? Que en otro episodio podemos hablar un poquito de eso, que todos son manifestaciones de miedo, tengo un miedo a algo, ¿verdad? Y tenemos que entender, todo el sistema de ansiedad es un sistema de miedo, por eso es que el miedo tú tienes que manejarlo y eso es otro tema tal vez que podemos entrar. Déjame tu comentario si tienes alguna duda, pregunta, mientras hacemos este podcast, deja con un comentario, ¿verdad? Donde quiera que los escuches, puedes escribirme y mi información está ahí en, 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 en todos los links que dejo en todos mis podcasts. Así que puede ser muchas cosas pasando a la vez, puede generar este estrés básico, por ejemplo, divorcio, cambios trascendentales en la vida pueden provocarlo. Entonces, número 2, el estrés. ¿Cómo yo identifico también este estrés normal, verdad? Clásico. Es también los músculos voluntarios. Y me explico, cuando me siento ansioso, comienzo a sentir tensión muscular, ¿verdad? Pecho un poco apretado, los hombros se tensan también. Entonces, la cara también, tú puedes saber que una persona está pasando por tensión por cómo está la cara, pero tengo control sobre eso. En otras palabras, yo puedo identificar qué músculos están siendo activados. Entonces, cuando yo estoy haciendo algo, un trabajo, puedo sentir la tensión en los músculos y me doy cuenta, no, oh, déjame relajarme los músculos, porque son músculos voluntarios que puedes relajar. Ahora, ¿qué pasa en el caso de ansiedad? En el caso de ansiedad es cuando comenzamos a experimentar músculos donde no tenemos mucho control. Y de esto yo hice un video porque esto también se puede ver como los niveles de ansiedad. Y entonces, y entre paréntesis, básicamente estrés y ansiedad, básicamente estamos hablando de lo mismo. Lo único que cambia es la intensidad y como vamos a ver más adelante, si eso afecta, va afectando tu vida. Pero eso es básicamente otro tema, pero quiero darte esos tips desde ahora. Así que cuando es ansiedad, entonces los músculos involuntarios, donde no tenemos mucho control, comienzan a afectarse, ¿verdad? Nuestro sistema nervioso autónomo
que estamos hablando de ese sistema nervioso autónomo, inclusive, o más bien el sistema simpático, este sistema simpático que es el que genera todas estas respuestas. Entonces, por ejemplo, empieza a afectarse tu intestino, ¿verdad? Problemas estomacales, problemas digestivos, todo tipo de problemas digestivos. ¿Por qué? Porque la respuesta de pelear, huir, lo primero que te va a básicamente a trabajar es con el sistema digestivo, porque si tú estás en pelear o huir, tú no necesitas ir al baño, tú no necesitas, ¿verdad?, hacer digestión. Así que eso se paraliza y eso pues lleva a otros problemas, unos problemas físicos, unos problemas médicos que puede llevar. Así que puedes empezar a ver todos estos síntomas. Ahí entonces que entramos entonces a esto de la ansiedad y el estrés también, si tú sigues con ese estrés, ¿no? Pues entonces va a generar a tomar todo esto. Y eh, también la diferencia es que la ansiedad entonces es una preocupación extrema todo el tiempo. Y vamos a hablar de los tipos de ansiedad en este momento también. Ahora, ¿cuáles son los tipos de ansiedad? ¿Cuáles son los tipos de ansiedad? Son conocidos como desórdenes de ansiedad. Y estos desórdenes de ansiedad, número uno, está la ansiedad generalizada. ¿Qué es la ansiedad generalizada? Es que la persona se siente ansiosa la mayoría de los días, preocupándose por muchas cosas diferentes durante un periodo de 6 meses o más. Y básicamente eso es ansiedad generalizada y tiene que ser tratada también porque está el sistema de pelear huir. La segunda trastorno de ansiedad es la ansiedad social. La persona tiene un miedo intenso a ser criticada, avergonzada o humillada, incluso en situaciones cotidianas, como hablar en público, comer en público, ser asertivo, hablar en una reunión de trabajo, por ejemplo, todo eso, esa ansiedad social que es bien común también, bien común. Otro trastorno de ansiedad, número tres, el tercer trastorno son las fobias. Es una persona que siente mucho miedo por un objeto o situación en particular y puede hacer todo o hace todo lo posible por evitarlo. Por ejemplo, tengo fobia a las inyecciones y esto es algo serio, o sea, no son, ¿verdad? Que la persona tiene, como decimos en buen boricua, changuería, ¿no? Como cosas de bebé, no, son situaciones serias que son de verdad. Y, por ejemplo, personas que tienen fobias a viajar en avión, fobias a las arañas, por ejemplo, y muchos tipos diferentes de fobias que son parte también de la ansiedad si no lo sabías. Ahora, también un desorden de la ansiedad, como dije, que yo también pasé esa experiencia y no se la deseo a nadie porque es bien, bien traumática, o sea, bien difícil de pasar. Son el desorden del pánico. Y esto es lo que llama a la gente ataques de pánico, que en realidad no es un ataque, ¿verdad? Y yo le digo los mal llamados ataques de pánico y tengo 2 episodios que hablan en más detalle de eso. Así que una persona que tenga ataques de pánico, que son sentimientos de ansiedad intenso, abrumador, ¿verdad? Y a menudo incontrolables, y son combinados con la variedad de síntomas físicos. Así que un ataque de pánico básicamente es toda esta parte psíquica, ¿verdad? De intenso miedo y a la vez todos síntomas físicos ocurriendo a la vez. Y entonces, alguien que sufre de ataque de pánico puede experimentar dificultad para respirar, dolor en el pecho, mareos, sudoración excesiva. A veces las personas que experimentan un ataque de pánico piensan que están sufriendo un ataque de cardíaco o que están a punto de morir. Esas son dos bien, bien, bien clásicas. Algunas personas comienzan a llorar incontrolablemente, y demás. Así que si una persona está pasando ataques de pánico recurrentes o teme persistentemente tener uno durante más de un mes, se dice que tiene un trastorno de pánico. Y este trastorno de pánico, entonces, puede generar lo que se llama agorafobia. Agorafobia, que es miedo e inseguridad a espacios abiertos y no poder recibir. Entonces la persona se cohíbe de estar porque dice, si me da un ataque de pánico,
no voy a poder tener ayuda o se avergüenza también de tener un ataque de pánico. Y todo esto lo viví y como le dije, hay como 2 episodios que se los voy a dejar aquí para que entiendan por qué yo le digo que son los mal llamados ataques de pánico y cómo en mi experiencia yo pude trabajar con los mismos. El quinto, en esta parte de los desórdenes de ansiedad, el quinto desorden es desorden obsesivo compulsivo y son las personas que tienen pensamientos de miedo, pensamientos intrusivos continuos que le causan ansiedad. Y aunque la persona puede reconocer estos pensamientos como tontos, a menudo intenta aliviar la ansiedad llevando a cabo ciertos comportamientos rituales, ¿verdad? Por ejemplo, el miedo a los gérmenes y personas que se están lavando las manos todo el tiempo, ¿verdad? Porque tienen ese pensamiento de ansioso y la compulsión, por eso es que se llama, en inglés se llama OCD, desorden obsesivo compulsivo, porque tienen una obsesión, que es el pensamiento, entonces generan esa compulsión. Las personas que tienen que cerrar o revisar la puerta de su casa 7 veces, por ejemplo, porque eso los ayuda a calmar la ansiedad. Son parte de los desórdenes de ansiedad. Otro desorden es el estrés traumático, postraumático, o en inglés el PTSD. El PTSD. Y esto puede suceder después de que una persona experimente un evento traumático, por ejemplo, guerra, asalto, accidente, desastre. Los síntomas pueden incluir para relajarse, sueños perturbadores, le vienen flashbacks, ¿verdad? Como unos recuerdos súbitos del pasado, del evento. Y, eh, y entonces ese trastorno de estrés postraumático se diagnostica cuando una persona siente síntomas durante menos de un mes, ¿verdad? Y necesita tratamiento porque esta ansiedad en particular está atachada o está vinculada con un evento traumático y necesita ayuda profesional para salir de eso y es bien, bien importante. Ahora, vamos a hablar cuándo, debería yo buscar ayuda. Esto es sumamente importante. ¿Cuándo debería buscar ayuda? Debería buscar ayuda cuando la ansiedad comienza a interferir con tu vida cotidiana, cuando empiezas a tener distintos síntomas como insomnio, problemas estomacales, pero cuando básicamente la ansiedad es el desayuno, el almuerzo, la comida, pues empieza a interferir en tu vida de trabajo, en tu vida con tu familia. Empieza a tomar mucho énfasis cuando se va fuera de control. Por eso es importante controlar entonces el estrés regular, porque el estrés regular se puede convertir en cualquiera de estos desórdenes en cualquier momento. Y eso es sumamente importante. Ahora, ¿qué hacer si piensas que tienes ansiedad? Número uno, ¿verdad? Y parte de estos detalles son cosas que yo en mi vida personal, entonces, pasos que empecé a tomar cuando me estuve enfrentando a esta situación de ataque de pánico y lo quiero compartir. Y también han sido productos de muchos años de mi propia investigación, todo lo que yo hablo en este podcast, básicamente de esa manera. Entonces, número uno, tienes que consultar al médico de cabecera y hacerte un chequeo, un análisis completo de sangre. ¿Por qué? Porque la ansiedad, los ataques de pánico y todos estos problemas, hay muchas enfermedades que también simulan ataques de pánico y simulan ansiedad y tienen los mismos síntomas. Por ejemplo, la tiroides, muchas enfermedades de la tiroides tienen también estos síntomas. Por eso una de las cosas que te hacen es te examinan la tiroides, ¿verdad? A la sangre, cómo están los químicos de la sangre, porque hay otras, ¿verdad? Eso es para mencionar una, pero hay muchos otros, este, también problemas del azúcar pueden también generar síntomas parecidos que simulan. Entonces, que lo primero que tienes que hacer es asegurarte que físicamente que tu cuerpo físico no tiene ninguna afección o situación que esté provocando la ansiedad. Número dos, algo que también yo hice, educarte. La educación de estos temas es sumamente importante.
educándonos con temas de cómo es que funciona la ansiedad, ¿verdad? ¿Qué es la ansiedad? Que ya hablamos que es básicamente ese sistema de alarma, ese sistema de protegerte. Y lo que está tratando el cuerpo es de protegerte porque percibe una amenaza. Así que esa educación para personas que están pasando por ansiedad, que empiezan a entender, es yo creo que un por ciento bien grande donde empieza tu sanidad. Tercero, orientarte en los métodos para calmar el cuerpo. Bien importante. Esto tiene que ser parte eh, de la vida cotidiana de todos nosotros, ¿no? Orientarte en los métodos para calmar el cuerpo, para relajarte, el ejercicio físico y la respiración. Y de cada uno podemos hablar y le estaré hablando también en otros podcasts. Cuarto, trabajar con los pensamientos ansiosos, porque los ataques de pánico y la ansiedad no suceden de la nada. Cuando yo empecé a padecer, que hice este análisis, ¿verdad? ¿Cuáles son mis pensamientos y cuál ha sido también tu historia, mi historia? Y yo me acuerdo que yo desde pequeño, porque estas cosas empiezan en la niñez, esto es bien importante, al menos que sea por un trauma que viene de la ansiedad, como hablamos ahorita, pero normalmente empezamos a tener hábitos desde niño, ¿verdad? O por la crianza que tuvimos, aprendemos entonces a ser ansiosos, ¿no? Y yo me acuerdo que desde muy joven yo quería empezaba, por ejemplo, a leer un libro y quería terminarlo, me desesperaba y todo eso. Y mi crianza, yo me crié con unos padres ejemplares, tremendos, no tuve problema con eso, pero yo me crié por muchos años con una abuela, mi abuela materna, y ella también, una persona muy amorosa y demás, pero sí tenía o esa visión, ¿verdad? De catástrofe en el sentido de que todo lo que va a pasar en el mundo, ¿no? ¿Verdad? Y siempre me decía que en el futuro va a haber epidemias, va a haber cosas, una mujer de fe también, pero proyectaba, ¿verdad? Ese escenario de catástrofe. Y yo pude entender que desde pequeño, porque no tenía, fue en edad preescolar, y yo pude entender que todo eso que se me decía en la mente, que no tenía, ¿verdad? Ninguna mala intención, son personas buenas, ¿no? Y personas tremendas. Pero yo empecé a entender que todo eso, hasta cuando yo empecé a mis 20, cuando yo tenía 20, puede ser 25, 26 años, que yo empecé a experimentar mi primer ataque de pánico, todo eso fue acumulándose, ¿verdad? Hasta que explotó por ahí. Así que es bien importante trabajar con esos pensamientos ansiosos. Hay muchos ejemplos que después podemos discutir. Y número 5, ¿qué hacer si piensas que tienes ansiedad? Es la parte espiritual. ¿Ok? La parte espiritual, cultivar esa paz, sacar tiempo para las disciplinas espirituales, la oración, ¿verdad? Yo soy un hombre de fe, somos hombres de fe y creemos que esto es parte. Tú tienes un espíritu, estamos hablando del cuerpo, estamos hablando de la mente, pero tienes también un espíritu, alma, cuerpo. Y entonces, esa parte es bien importante, cultivar esos principios. Hay unos principios de paz. Jesús dijo, yo te doy paz, no como el mundo la doy, yo te la doy. O sea, entonces yo tengo que refugiarme y buscar, como ser espiritual, tengo que también buscar esa parte. Y número 6, tienes que buscar también ayuda profesional, terapeutas, psicólogos, consejeros, ciertos pastores, pero tiene que ser personas, no importa quién sea, pero personas que estén preparadas para poder orientar, que se hayan tomado el tiempo de entender cómo funciona todo esto. Así que, en otras palabras, para tú mejorar, ¿no? En esta condición y salir hacia adelante, es una ayuda integral de varios factores que tienen que estar en línea, ¿no? Para que tú puedas sentirte mejor, para tú llegar a esa meta. Todo el mundo queremos sentir paz, tranquilidad. Y el mayor problema es que muchas veces, como yo he dicho en Instagram,
en varias ocasiones es que nos enfocamos en salir de los síntomas y queremos salir de los síntomas, no queremos sentirnos de esa manera, pero tú tienes que, de esa manera, o sea, batallando directamente con la ansiedad, no es que se gana la batalla con la ansiedad. Al contrario, es aceptando cómo te sientes. Cuando tú lo aceptas y dejas de pelear, pues entonces la ansiedad va cediendo, porque es tu propio cuerpo. Cuando tú entiendes y dices, ok, mi cuerpo está tratando de protegerse, me está enviando un mensaje. ¿Qué es lo que tengo que modificar? ¿Tengo que cambiar algo en el pasado? O sea, tengo que ver tal vez que tengo un trauma en el pasado o estoy juzgándome mucho en mi presente y entonces eso provoca ansiedad, provoca trauma. Y lo mismo va también con la depresión, ¿verdad? Tengo algo que eh, que lo interpreté de una forma y me está afectando en esta. Así que eh, hasta aquí este podcast. Yo espero que esta palabra, ¿verdad?, sea de bendición. Es importante que este podcast lo compartas. Dale share si estás en Apple Podcast, si lo estás viendo por YouTube, dale share y compártelo con tus amigos por mensaje de texto. Lo puedes compartir bien fácil, ¿ok? En cualquier plataforma que nos estés escuchando. Pero es bien importante que hay personas que escuchen este episodio sumamente importante con esta información, ¿verdad? Que es una información clara, ¿verdad? Para que puedan entender. Y este episodio pues lo terminamos de esta manera. Bien importante, si estás escuchando este podcast por Apple Podcast, te pido que me dejes una reseña, me dejes tu comentario, tu pregunta, más bien pues el comentario del programa, qué piensas de este tipo de temáticas. Si nos ves por YouTube, ¿verdad?, suscríbete y dale a esa campanita para que seas notificado. Y también la mejor forma de contactarme, me puedes seguir por Instagram, ¿verdad? @coach.eli2. Ahí me puedes conseguir, me puedes escribir, siempre estoy enviando mensajes positivos de bendición y que puedan edificar tu vida. Así que hasta la próxima, pásala bien, muchas bendiciones, un abrazo y recuerda, vive tus sueños, no tus miedos. Hasta la próxima.